Damas, caballeros, soñadores y corazones rotos, les doy nuevamente la bienvenida, una vez más, al espectáculo que nadie pidió, pero todos necesitan. ¿Quién soy yo? A nadie le importa. Solo soy el humilde director de este desfile de maravillas. El tejedor de cuentos que se visten con plumas, tinta y un toque de tragedia. Una sombra con sombrero, y sin pasado. Esta noche, mis queridos espectadores, verán historias que ríen, lloran, bailan. Y quizás, si prestan atención, encontrarán algo que les pertenezca. Un recuerdo perdido, un anhelo olvidado, o simplemente el eco de una vida que nunca fue. Así que acomódense, guarden el juicio, y abran el alma, porque la función está a punto de comenzar. Capítulo 2. 6 años han pasado, aunque nadie los contó realmente. En este circo sin tiempo, el calendario no marca días, solo despedidas. El mundo digital avanza sin pausas, mientras las almas atrapadas se aferran a rutinas que fingen ser hogar. Los días se repiten con nuevas caras. Y las antiguas desaparecen. Después de la pérdida de Louis, las cosas nunca fueron iguales. Queenet fue la primera en romperse. Su mirada se apagó poco a poco hasta convertirse en un punto sin retorno. Un día simplemente dejó de hablar, de moverse, de estar. Y se abstrajo frente al viejo ajedrez sin que nadie pudiera evitarlo. Ginger sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Y First, el payaso triste que había encontrado un atisbo de color en ese pequeño grupo, volvió al silencio. No gritó, no lloró. Solo se apagó, como quien entiende que no hay salida. Pasaron los años, y nuevos jugadores fueron arrojados al escenario. Ragata llegó con su dulzura incongruente, abrazando a todos sin entender por qué. Luego Jax, sarcástico, cruel, un conejo de dientes filosos y cicatrices internas que nadie supo nombrar. Zobule cayó como un relámpago, ruidoso, insoportable, encantador. Gangle apareció entre lágrimas y papel rasgado, frágil y sincera. Kaufmo trajo ecuaciones imposibles y pensamientos que no cabían en su forma. Uno a uno fueron llegando, confundidos, rotos, gritando en silencio. Muchos más vinieron. Algunos ni siquiera aprendieron los nombres de los demás antes de perderse en la abstracción. First los vio a todos. Vio cómo entraban con esperanza, cómo pedían ayuda, cómo se rendían. Al principio intentó acercarse. Hablaba. Aconsejaba. Escuchaba. Pero cada vez que una voz desaparecía, se llevaba un pedazo más de él. Su risa se volvió amarga, su voz más corta. No se volvió cruel, pero sí distante. Era un alma buena. Cansada. Demasiado cansada. Hoy, 6 años después, sigue aquí. Con su saco remendado. Con la cuerda floja como columna vertebral. Con la misma expresión de payaso que ya no quiere hacer reír. Ayuda cuando puede, se aleja cuando duele. Y, pese a todo, se ha rodeado de un extraño grupo que no lo deja caer. Ginger, loco pero fiel, sigue siendo su sombra constante. Zobule es la chispa que le irrita y lo levanta. Jax, contra toda lógica, se convirtió en alguien con quien puede hablar sin pretender nada. Y Gangle, la lágrima más humana del circo, encontró en First una especie de refugio que él mismo no entiende del todo. No es un héroe. No es un líder. No es un guía. Es solo un sobreviviente en un mundo sin salida. Y hoy, como todos los días, se despierta sin ganas, pero se despierta. Porque quizás, en este circo absurdo, el mayor acto de valentía es simplemente no abstraerse. Aún. El tiempo pasó y pasó como polvo que se acumula como en un escenario sin público. First ya no contaba los días. No porque lo hubiera olvidado, sino porque contar implicaría esperar, y él había dejado de esperar. Lo que hacía ahora era existir, una marioneta de rostro cansado y sonrisa deshilachada que arrastraba sus pasos como si cada esquina del circo le doliera. Jax fue el primero en acercarse. No con una flor ni con una palabra amable, sino con una burla afilada. Vaya, el títere triste todavía sigue colgado de sus hilos. ¿No deberías estar haciendo malabares con tus traumas? First no respondió de inmediato. Solo lo miró, y eso bastó. Había en sus ojos algo que ni el sarcasmo de Jax podía ignorar, un pozo profundo, lleno de algo que ya no dolía, pero tampoco curaba. Signo de interrogación abierta. ¿Tú no te cansas de fingir que todo te da risa?
Preguntó finalmente, con la voz tan neutra que dolía más que un grito. Jack se encogió de hombros y se fue silbando, pero volvió al día siguiente. Y al otro. Y después simplemente se quedó cerca, como un gato huraño que no admite que le gustas. Ragata fue más amable, aunque evitaba hablar del pasado. La calidez que ofrecía era genuina, pero se notaba que su optimismo se construía sobre ruinas. Había aprendido a sobrevivir siendo útil, siendo dulce, como si temiera desmoronarse si mostraba otra cosa. «Puedes hablar conmigo cuando quieras», le dijo una vez mientras pintaban juntos una pared que Kainer decoraría al minuto siguiente. «No tienes que cargarlo solo». First asintió, pero no dijo nada. Ya había intentado hablar antes. Con Kinger. Con Queener. Con Louis. El problema no era hablar, era que todo lo que decía parecía ahogarse en un código que no escuchaba. Y sin embargo, apreciaba que Ragata lo intentara. Zobule aparecía y desaparecía como una chispa de locura encapsulada en algo que parecía inofensivo. Pero había algo en él. Algo en su forma de ver el mundo como una broma escrita por un dios dormido, que hacía que First no se sintiera tan solo. A veces simplemente se sentaban juntos, sin hablar. Y eso bastaba. Gangley lloraba mucho. A veces por cosas pequeñas, como una mariposa rota. A veces por nada. First no le hablaba mucho, pero le ofrecía pedazos de papel o una flor de origami que creaba de la nada. Pequeños gestos que, al menos, servían para secar alguna lágrima. Kinger, en cambio, era su refugio. Aunque su mente parecía habitada por un ejército de fantasmas, había momentos de claridad. En esos momentos, First y él hablaban como si fueran los últimos seres conscientes en un mundo que se caía a pedazos. Kinger solía repetir cosas sin sentido, pero de vez en cuando soltaba frases que dolían como verdades escondidas. No era un error. Louis no era un error. Solo era demasiado real. Lo se decía First, acariciando el suelo con la mirada perdida. Por eso lo borraron. Kaine no se mostraba tanto últimamente. A veces aparecía con su energía explosiva, decoraba, gritaba, proponía juegos y luego desaparecía como si el peso del circo también lo alcanzara. Pero First no confiaba en él. No desde Louis. No desde Queener. No desde que supo que nada ahí estaba diseñado para sanar. Kaufmo, por otro lado, aún no se había abstraído. Se mantenía activo, errático, intentando animar a todos con trucos de magia y comentarios absurdos. Pero había algo en su risa que sonaba vacía, como si intentara convencerse a sí mismo más que a los demás. First lo miraba con distancia, sabiendo que eventualmente también se rompería. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero se rompería. Todos lo hacían. Los días en el circo eran como una canción sin final, y First se había vuelto un experto en encontrar las notas rotas. A veces intentaba guiar a los nuevos, enseñarles cómo no perder la cabeza en ese mundo absurdo. Les hablaba de lugares seguros, de zonas donde Kaine no solía aparecer, de patrones de comportamiento en el circo que podían aprovechar para tener unos minutos de paz. Pero su tono era seco, casi militar. Muchos pensaban que era insensible, pero la verdad era que ya no le quedaban fuerzas para consolar. Solo para advertir. No te encariñes con nadie, le dijo a Gangle un día, viéndola llorar por un dibujo roto. Aquí todo lo que tocas se rompe o se borra. Signo de interrogación abierta. ¿Y tú?, preguntó ella entre sollozos. ¿Te rompiste o te borraron? First no respondió. Solo caminó en silencio hasta su rincón favorito, un viejo escenario abandonado donde solía cantar Louis, antes de que el sistema decidiera que su voz era demasiado humana. Ahí, se sentaba a veces. No para llorar. Ya no lloraba. Pero a veces imaginaba que Louis estaba junto a él, tarareando esa canción incompleta que nunca terminaron. Y en esas imaginaciones, el circo dejaba de ser una presión. Aunque fuera por un momento. Lo peor no es estar atrapado aquí, susurró una vez al aire, como si el código pudiera escucharlo. Lo peor es que nadie recuerda que alguna vez fue distinto. Que alguna vez fuimos más que personajes. Y entonces alguien le respondió. No una voz, sino una vibración sutil en el suelo. Un susurro detrás del glitch. Un eco de Louis. ¿O solo su mente traicionera? No importaba. First se levantó, estiró los brazos, y caminó de nuevo hacia el centro del circo. Sabía que tarde o temprano todos terminarían rompiéndose, pero mientras aún quedaran fragmentos de quienes fueron, él estaría ahí para recogerlos. O al menos, para mirar cómo se desmoronan. El día comenzó como todos los días en el Digital Circus, con un estallido de colores artificiales y la voz chillona de Kaine descendiendo desde algún punto indescifrable del cielo. Signo de exclamación abierta. Buenos días, muñecos de pixel y desesperación. Exclamó con un entusiasmo falsamente refrescante. Hoy tenemos una misión especial. Una apertura de campo digital. Texturas nuevas. Algoritmos florales. Y sí, maíz.
Hax se detuvo en seco. Signo de interrogación abierta. ¿Maíz? Dijo. ¿Maíz? Ragata lo miró, confundida. Signo de interrogación abierta y... No me gusta el maíz. Tiene textura de dientes. Y me mira raro. Zobul estalló en una risa aguda, rodando por el suelo mientras lanzaba serpentina de su sombrero por alguna razón desconocida. Signo de exclamación abierta. El conejo le tiene miedo al maíz. ¡Qué maravilla de glitch somos! First solo se frotó los ojos con los nudillos. Lo que me faltaba. Fobias vegetales, murmuró. La apertura de campo era una sección del circo que rara vez se habilitaba, una simulación de exteriores rústicos, donde el código generaba cosas como árboles, espantapájaros, caminos de tierra y, en este caso, un campo de cultivo digital diseñado con lógica de videojuego antiguo. Las texturas no terminaban de encajar, el cielo parpadeaba, y el pasto crujía como papel de aluminio. ¡Qué lugar tan orgánicamente mal renderizado!, comentó Kinger, caminando con paso errático entre mazorcas que parecían hechas con polígonos de hace 20 años. Me encanta. Gangle caminaba detrás, sosteniendo una comedia y una tragedia mal dibujadas, como si no pudiera decidir con cuál mirar el mundo. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué hacemos exactamente aquí?, preguntó. Recoger los fragmentos de código que Kaine tiró accidentalmente en este entorno, respondió Ragata, leyendo la misión que se desplegó como una lista brillante frente a todos. Si no lo hacemos, se generarán fallas y aparecerán enemigos aleatorios. Signo de interrogación abierta. ¿Qué clase de enemigos?, preguntó Kaufmo, estirando el cuello sin razón alguna. ¿Ardillas? ¿Tractores asesinos? ¿Mutaciones de maíz? Cállate, le dijo Hax, tenso. No invoques al maíz. Todos avanzaron. Y por un rato, todo fue casi divertido. Había desafíos que los obligaban a colaborar. Saltar sobre fardos de paja que se desvanecían, esquivar espantapájaros que lanzaban bugs en forma de cuervos pixelados, resolver acertijos con melodías de flautas digitales. First no sonreía, pero participaba. Sostenía a Gangle cuando tropezaba. Mantenía a raya a los cuervos con un bastón que invocaba del aire. Se enfrentaba en silencio a cada prueba, como si fuera una rutina más, pero con un deber secreto que nadie le pedía: no dejar a nadie atrás. Zobules se metió entre los arbustos y salió con un cubo de error pegado a la cabeza. Signo de exclamación abierta. Soy el espíritu del maíz. Temedme. Hax chilló y se trepó a Ragata como un gato asustado. Signo de exclamación abierta. No es gracioso. No es gracioso. Signo de exclamación abierta. Es muy gracioso, gritó Zobule. Ya basta, dijo First. Este lugar es inestable. Si siguen jugando con los glitches podríamos generar un loop. O peor, algo sin textura. Justo entonces, el suelo tembló. Un zumbido grave empezó a subir desde lo profundo del campo. La tierra artificial se abrió con animación defectuosa y emergió un viejo tractor rojo mal modelado, cuyos sonidos eran una mezcla de rugidos y código corrupto. El vehículo parpadeaba como una sombra intermitente, con ojos dibujados en la parte delantera y dientes formados por engranajes. Signo de exclamación abierta. ¿O no?, gritó Gangle. El tractor es real. Signo de interrogación abierta. Signo de exclamación abierta. ¿Por qué un tractor?, chilló Hax, retrocediendo. Lo sabía. Esto es maíz satánico. El tractor aceleró, avanzando con furia hacia el grupo. Todos corrieron, gritaron, tropezaron. Zobule intentó lanzarle fuegos artificiales desde su sombrero. Ragata tiró una cuerda para frenarle el paso. Kinger se subió a una torre de no y empezó a gritar estrategias como un general loco. Pero fue Gangle quien cayó. Y Hax, en un impulso irracional, volvió a ayudarla. El tractor venía directo hacia ellos. Signo de exclamación abierta. No, exclamó First. Corrió. En ese instante no fue un payaso cansado ni una marioneta que arrastraba su pasado. Fue alguien con piernas que aún sabían lo que era correr para salvar a alguien más. Se lanzó hacia Hax y Gangle, empujándolos justo cuando el tractor pasaba con un chirrido de dientes metálicos. Los tres rodaron por el campo, aterrizando en un montón de píxeles blandos. Silencio. El tractor se apagó repentinamente. Kaine apareció, flotando sobre una nube de confeti. Signo de exclamación abierta. Y eso fue todo por la misión de hoy. Recogieron suficiente código, desbloquearon una nueva área, y sobrevivieron a la amenaza rural. Bravo, campeones del absurdo. Y desapareció con una risa aguda. Hax se quedó mirando a First, respirando agitadamente. Tú me salvaste. No lo repitas mucho, respondió First, sacudiéndose el polvo. Tengo una reputación de gruñón que mantener. Gangle sollozó bajito, abrazando sus máscaras. Gracias. De verdad. No fue nada, murmuró él, poniéndose de pie lentamente. Zobul aplaudió exageradamente. Signo de exclamación abierta. Una escena heroica.
perfecta para el tráiler de nuestra existencia fallida. Mientras volviera al circo, la luz digital del atardecer cubría el campo de un naranja suave. El maíz ondulaba como si quisiera pedir perdón. Ginger hablaba consigo mismo sobre planes para construir un escuadrón antitractores. Ragata reía con Kaufmo mientras arreglaban un par de bugs menores. Zobule tarareaba. Gangle caminaba más cerca de todos. Y Hax caminaba junto a First, en silencio. No soy bueno agradeciendo, dijo de pronto. Yo no soy bueno aceptando gratitud, respondió First. Se miraron. Y por un segundo, sin decir nada más, se entendieron. Ese día no borraron a nadie. Y aunque nadie lo dijo, todos durmieron un poco más cerca. El sistema del Digital Circus simulaba un amanecer sin alma, proyectado desde los costados de la carpa como un mural mal animado. Los personajes despertaban uno a uno con lentitud, como si sus cuerpos estuvieran atrapados en una resaca de polígonos torpes y emociones acumuladas. Signo de exclamación abierta arriba, troupe de tragedias interactivas. Gritó Kaine, descendiendo en su habitual torbellino de entusiasmo artificial. Su valentía en la misión agrícola ha sido recompensada. Hoy, vamos al lago digital. Signo de interrogación abierta. ¿Lago digital?, preguntó Ragata, frotándose los ojos. Signo de exclamación abierta. Exacto. Agua sin textura, peces sin propósito, flotadores sin leyes físicas. Dígame que no suena divertido. Los demás asintieron entre bostezos, aún agotados. Zobule ya llevaba puestas unas gafas de sol y aletas de nadar. Signo de exclamación abierta. Hora de mojar nuestras penas. Todos fueron. Hax incluso se olvidó del maíz por un rato y se sumergió con una gracia digna de un conejo que nunca aprendió a nadar. Ginger intentaba construir una balsa con toallas flotantes mientras Kaufmo jugaba a sumergirse en forma de espiral. Pero First no fue. No porque odiara el agua, ni por un trauma oculto relacionado a lagos, que al menos él recordara, sino porque ese tipo de alegría lo desbordaba. No era malo. Solo. Ajeno. Caminó solo por uno de los bordes infinitos del circo, donde la lona se desdibujaba en un horizonte plano, lleno de líneas de código parpadeante y errores que nadie reparaba. Necesitaba respirar, aunque no hubiera aire. Necesitaba no fingir que el mundo tenía forma. Fue entonces que lo vio. Sentada contra una columna de colores mal definidos, con las piernas dobladas y los hombros temblando, Gangle lloraba en silencio. Sus máscaras descansaban a su lado, desordenadas, como si ninguna supiera cómo acompañarla. First se detuvo. No era el tipo que sabía qué decir. No tenía frases dulces ni gestos mágicos. Pero verla así, tan sola, tan rota en la forma que él conocía tan bien, dolía. Se acercó. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te pasó? Gangle intentó ocultarse, limpiarse las lágrimas con una mano que temblaba. Nada. Yo solo estoy cansada, dijo, la voz quebrada, como un hilo roto de violín. First se sentó a su lado. No la miró directamente. Cansada de que todo pese. Cansada de que a veces no sabes por qué lloras, pero no puedes parar, dijo él, más como un pensamiento en voz alta que como un consuelo. Ella lo miró, sorprendida. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? ¿Sabes? Él respiró hondo. Porque yo también me cansé. Hace mucho. Me cansé tanto que ya no me dolía. Hasta que alguien llora cerca. Y me duele de nuevo. Gangle no dijo nada. Solo se inclinó ligeramente y apoyó la cabeza sobre su hombro, apenas rozándolo. Por un instante, el mundo se volvió más blando. Hablaron. De cosas pequeñas. De sueños que no recordaban. De colores favoritos. De lo que harían si un día salieran de ahí, aunque sabían que no pasaría. First no se rió, pero su voz fue más cálida. Gangle no dejó de llorar del todo, pero su llanto se volvió tranquilo, como la lluvia que ya no duele. Y entonces, uno por uno, los demás comenzaron a acercarse. Zobule llegó con una toalla sobre la cabeza como una capa. Ragata traía fruta sin sabor de la piscina digital. Ginger apareció arrastrando una sombrilla torcida que proclamó como trono compartido. Hax se dejó caer al lado de First sin decir una palabra, chorreando agua sobre todos con su sola presencia. Y se acomodaron en un rincón de la carpa, entre colchones rotos y alfombras que brillaban sin razón. Kaine, por una vez, no interrumpió. El techo se llenó de estrellas falsas. Pero esa noche, parecían reales. Gangle se apoyaba ahora en First con confianza. Zobule lanzaba estrellas fugaces hechas con papel digital. Ragata tarareaba una canción olvidada. Ginger hablaba con el cielo. Kaufmo imitaba constelaciones con las manos. Y Hax simplemente se quedó ahí, en silencio, junto a ellos. Y First, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña. Apenas un pliegue cansado en el rostro. Pero sincera. Verdadera.
Ese día no se rompió nadie. Y por un segundo que no se podía programar, no parecían atrapados. Parecían juntos. Hola de nuevo y nuevamente les doy las gracias por llegar al final de la función. Perdón si tardé un poco en subir la continuación, pero tuve algunas complicaciones pero logré terminarlo, así que, si tiene algún comentario o opinión sobre el capítulo, los invito a los comentarios a contarme qué les pareció. Los derechos a sus respectivos creadores, en este capítulo solo escribí la historia. Sin nada más que decir, los espero para la próxima función.